Hola, hola, un saludo muy especial. Qué bueno que estén con nosotros en esta recarga de energía, recarga de información, recarga de opinión, por supuesto, pero opinión con fundamentos, con argumentos. Y porque lo que queremos es interpretación y análisis. Información con opinión, interpretación y análisis para ayudar a entender los acontecimientos de nuestro país y del mundo. Esto se llama la suma de los mejores, que recuerden, es el resultado de varios sumandos, periodistas como nosotros, que ya los voy a presentar, y por supuesto, internautas y cibernautas, que son muy importantes, sumandos importantes como ustedes. Muy bien, empecemos entonces con los sumandos periodísticos. A ver, nuestro amigo Rubén Darío Benjumea, director de Punto de Vista RDB. Hola, Rubén Darío. Roger, buenos días para usted, buenas tardes, buenas noches, porque esto lo ven cuando nuestra audiencia lo desee. Buenos días a Juan Carlos y a Aldrin, que también está, gracias a él llegamos a todos los receptores y dispositivos y a través del Facebook Live. Óigame, pues no, indiscutiblemente la noticia es con lo que terminó el día ayer el señor gobernador del departamento de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, y es la sentencia la providencia de la Corte Suprema de Justicia que declaró impróspera la solicitud con respecto a la detención domiciliaria del señor gobernador. Ahí hay mucha cosa porque el que se anotó el golazo, obviamente, fue el señor fiscal general de la Nación, el señor Fernando Barbosa, a quien la Corte le dio, pues obviamente, todo el mérito en ese sentido, y eso movió el tablero, porque desde la gobernación de Antioquia ya tenían preparado alocución, transmisión por Teleantioquia, una cantidad pues de redacciones importantes, porque desde el día, durante el día, pues ya se habían filtrado algunas fake news que daban sentada la liberación. Claro que él no estaba secuestrado, pero por lo menos ya como la revocatoria de la detención domiciliaria del señor Aníbal Gaviria. Así es. Vamos a saludar a otro sumando periodístico muy importante, Juan Carlos Hurtado Ochoa, director de Gran Ciudad. Buenos días, no es que el fiscal Barbosa se haya anotado un gol, es que lo más probable es que el fiscal Barbosa le dijo al fiscal delegado ante la Corte Suprema, o usted me desenreda este cuento, o a mí no me va a enredar más. Yo ya tengo bastantes escándalos con la ida a San Andrés, con los paseos, con la mamadera de gallo, y ahora que no vayan a salirme usted con que la Corte me revoca el tema de la medida de aseguramiento, porque ahí sí apague y vámonos, seguramente porque el fiscal es el jefe del fiscal que está investigando. ¿Cómo hubiera quedado el fiscal Barbosa donde revoquen la medida de aseguramiento? Pero es que el muerto lo carga de Barbosa. Por eso. El muerto lo carga de Barbosa, entonces el gol es de Barbosa. Por eso Barbosa le tuvo que decir al fiscal delegado, mi hermano, usted allá en la Corte Suprema me endereza ese chicharrón que arma usted. Usted empezó una investigación y ahora no hay que me revoquen la medida. Pero bueno, muchachos, antes de que continuemos, porque vamos a terminar de saludar a todo el equipo, pero voy a hacer un comentario. ¿Pero qué tiene que ver el fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia con la decisión tomada por los 3 magistrados de la Corte Suprema de Justicia? Que el fiscal delegado es casi, lo único que le falta, o sea, lo único que cambian las cosas es que él es fiscal, pero tiene tiene el contacto directo con los magistrados, es llave de los magistrados, está con los magistrados. Y el jefe de él es el Barbosa. O sea que él lo movió, pero bueno, aquí hablamos de eso ya con más detalle. Probablemente, no porque sé. saludemos a Aldrin García. Dame, Juan Carlos. Aldrin García, quien está apoyándonos en la parte técnica para que podamos llegar a tantos cibernautas e internautas en el mundo. Él es el director de Totus Noticias y de Totus TV. Hola, Aldrin. Saludos, Roger. Saludos, compañeros de La Suma. Y aquí estamos enviando la invitación para que también repliquen a través de su WhatsApp. Invitamos a todos los que están conectados que le den me gusta y compartir. Por favor, me gusta y compartir y multipliquen esta señal. Muy bien, aquí llegó y eso es lo que vamos a hacer. Vamos a repartir esta invitación. Pero bueno, entonces vamos allá de una. Ya nos metimos, pues el tema es el que ha dicho Rubén Benjumea, que empujó a Juan Carlos y que nos empuja a todos a participar hablando de ese tema con información, opinión, análisis e interpretación. Entonces mi pregunta que hago es, Juan Carlos, que me deja usted un poco inquieto, entonces, ¿tiene tanto poder el fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia sobre los magistrados que estuvieron al frente de este auto
que ratifica la medida de aseguramiento por parte de ese fiscal primero delegado ante la Corte Suprema de Justicia desde el 6 de junio de este año, que le da por la casa por cárcel al gobernador Aníbal Gaviria Correa? Pues yo no lo puedo asegurar, pero tiene una muy buena relación con los magistrados, excelente relación, se hablan de tú a tú. Es como cuando yo le digo a usted, Roger, ve Roger, voy a hacer este proyecto, voy por aquí, por favor me apoyas en este tema, y usted como amigo mío no me va a dar la espalda. Así más o menos lo interpreta uno, y lo que uno lee aquí es que haber revocado la medida contra el gobernador hubiera sido otro escándalo para el fiscal Barbosa, que ya tiene bastantes. Ustedes se imaginan donde se hubiera dado la revocatoria a la medida, cómo hubiera quedado Barbosa. Vea ese fiscal, vea la fiscalía, puras películas, inventan cosas, no tienen suficientes pruebas. Vea, ahí les tocó revocar la medida de aseguramiento, se extralimitaron. Eso no hubiera quedado muy bien para el fiscal Barbosa. Quien más afectado hubiera sido el fiscal Barbosa. Entonces, no es que yo no lo estoy asegurando, porque ayer los medios aseguraron cosas que no pasaron. A mí no me gusta estar asegurando cosas que no han pasado, y cuando me arriesgo a especular sobre algo es porque tengo un 99.9% de certeza. Yo lo que quiero es presumir la independencia. A eso quiero explicar. Ya le voy a dar la palabra a Rubén, pero para no quedarme con la puntica de este comentario con pregunta que le hago a Juan Carlos, pero yo lo que quiero presumir es la independencia, porque esperaba claramente la defensa del gobernador Aníbal Gaviria Correa de que en otro extremo de la cancha de la administración judicial nuestra, de la administración de justicia nuestra, donde están los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, pues con independencia estuvieran estos magistrados analizando la decisión de otro extremo de la cancha, que es el de la Fiscalía, el del ente investigador. Y entonces, ahí es, bueno, por eso hago yo el comentario, ahí es cuando yo quiero presumir la independencia de la alta corte, porque lo que esto genera es otra cosa que enseguida la voy a mencionar para no enredarme mucho en cuentos, y le doy entonces la palabra a Rubén, que quiere hablar sobre ese tema. Fiscal delegado para la suma. Yo no quiero pensar que el fallo de la Corte Suprema de Justicia el día de ayer se debió solamente al lobby de la Fiscalía. Yo tampoco. Yo creo que hay que leer, creo que hay que leer muy bien el auto o la providencia que se emitió ayer, y yo creo que no necesita ser un abogado para ver que los argumentos de las partes son bastante contundentes. Ahora, lo que expone la Fiscalía, lo que expone el abogado defensor del gobernador Aníbal Gaviria y las conclusiones que saca la misma Corte Suprema de Justicia son bastante discientes para no revocar la medida de aseguramiento. O sea, ahí en palabras de cristiano y musulmán, y o mejor en mis palabras, porque yo no soy abogado y no manejo bien al dedillo toda la terminología, y se pegan de sentencias, artículos, constitución, etcétera, etcétera. Lo que están diciendo ahí es que el señor gobernador no puede aducir que se desentendió de toda la contratación y los otros sí del contrato para la Troncal de La Paz, porque tenía un grupo encargado para eso. Ahí siempre en el mismo documento le recuerdan que él participó, estuvo en reuniones decisorias a la hora de. Lo otro que le están cuestionando fue en la manera en que hicieron los otros sí a favor de terceros, que es completamente evidente. Y la Fiscalía quería iniciar en cierta medida un alegato con la Corte, y la Corte le dijo, no, el alegato lo tiene usted con la Fiscalía, nosotros solamente tratamos la medida de aseguramiento. Ahí yo creo que ustedes que son mucho más, tienen la experticia jurídica, habría que leer muy bien ese documento, porque en el mismo tratan de delincuente para arriba. Es que imagínense que la medida de aseguramiento la apoyan diciendo que no le dan la medida de aseguramiento, no le revocan la medida de aseguramiento al señor gobernador para evitar que él no continúe delinquiendo. Mire, le voy a hacer caso, perdóname Juan Carlos, a lo que plantea Rubén, que tengo un segmentico muy claro, muy preciso y muy sencillo que entiende cualquiera. Mire, el auto que firmaron los magistrados Ariel Torres, Jorge Emilio Caldas y Rodrigo Ortega, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, precisa que la medida de aseguramiento de detención preventiva impuesta por la Fiscalía Primera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia en contra del gobernador Aníbal Gaviria Correa
reúne, mire los tres aspectos que mencionan acá y es muy claro. Reúne los requisitos de proporcionalidad. Eso es un principio bien importante a la hora de que un juez sopese los argumentos de un lado y del otro. Test de proporcionalidad. Entonces, los requisitos de proporcionalidad, pues aquí lo explica. Se ofrece idónea para lograr la finalidad protectora de la actividad probatoria y evitar la realización de nuevos comportamientos delictivos por parte del procesado. Recuerden que cuando se dicta una medida de aseguramiento, se pretende defender tres aspectos. Uno, que no haya violencia contra la víctima o contra la sociedad, ¿cierto? Que no corra riesgo. Dos, que no vaya a entorpecer o obstaculizar las investigaciones. Y tres, que vaya de pronto a jugarse. Entonces, esta tiene que ver con eso, que entonces proteger la actividad probatoria y evitar cualquier comportamiento que es muy grave, pues que se oigan ahí, por parte, dice ahí, cualquier comportamiento delictivo, entre comillas, por parte del procesado. Es absolutamente necesaria, además, dice, necesaria ante la ausencia de otras medidas menos restrictivas. O sea, si hubiese otra medida menos restrictiva que esa de aseguramiento, pues se pondría en práctica, es lo que dice, para poder alcanzar los fines constitucional y legalmente establecidos. Y tres, es proporcional. Entonces, es proporcional, es necesaria y en el sentido estricto es proporcional, puesto que ante el hecho de ostentar en la actualidad el mismo cargo en cuyo desempeño, o sea, gobernador, al parecer sirvió de excusa para llevar a cabo las conductas presuntamente cometidas y en cuya realización es investigado, entonces es urgente la necesidad de salvaguardar los intereses constitucionales mencionados. Ahí están, digamos, los tres aspectos corto. en síntesis que menciona la Corte Suprema de Justicia para decir no accedemos a ese medio de control que busca la nulidad de esa medida de aseguramiento. Entonces, es muy sencillo y muy claro lo que dice finalmente, en conclusión, la Corte Suprema de Justicia. Que ese sigue es la pregunta. Siga, me dicen ahorita, yo lo sigo, me invitan para que lo siga viendo. ¿Qué es lo que sigue? A las 3 en Gran Ciudad y hablo lo que tengo que hablar. ¿Qué es lo que sigue? Un comentario corto como el de Roger, dale. No, pero entonces si me explico... Pues, por todo el test de proporcionalidad y la vaina. Pero hombre, si el test de proporcionalidad es revisar si la medida era realmente ajustada a la situación del gobernador. El gobernador ni se va a escapar, está manejando el COVID-19 y entonces ahí es donde dicen, bueno, ¿cuál es la proporcionalidad? ¿Cuáles son los antecedentes penales de Aníbal Gaviria? Eso lo piensa usted, pero no los magistrados. No, yo me leí la sentencia, no, el auto que es... No, perdóneme, pero usted no leyó la parte de esta concluyente, señor. Hice otro comentario como el de ahorita cortito. Es que me da papaya, me da papaya, no, Roger, es que vos no dejas hablar. Entonces me dice que es que yo le pongo en evidencia, pero me da papaya. Es que yo no me estoy inventando esto, Juan Carlos, abogado. Yo me lo estoy inventando. No me lo estoy inventando. Estoy leyendo textualmente lo que dice en conclusión antes lo puedes resumir diciendo que hay una cosa que se llama test de proporcionalidad que dice si es excesiva o no la medida, punto. Pero una cosa es lo que usted piensa y otra cosa es la que piensan los magistrados. Es otra cosa. Lo que los magistrados piensan es que la medida es correcta. Reunió los requisitos de proporcionalidad y fue necesario la medida de aseguramiento. Eso es lo que ellos dicen para poder llegar al resuelve. Eso yo no me lo estoy inventando. ¿Y quién le está diciendo que lo está inventando y no que usted está... Pero usted que está diciendo, pues... No hay necesidad de decir 30.000 cosas para decir una sola cosa. No, si usted me escucha, no me dé papaya. ¿Sí? Si usted me escucha, se da cuenta como abogado y como periodista que no estoy diciendo... Hablaste de los tres elementos de la proporcionalidad. Si hay un riesgo, no hay un riesgo. Eso lo sabemos, pues. No dije más de lo justo. ¿De cuántas páginas es el fallo? Bueno, papá. ¿De cuántas páginas? 104. Bueno. Y acabo de leer un párrafo. Entonces imagínate, está peor usted. Entonces, video, hermano, si no lee completo, ¿cómo va a poder llegar a la conclusión de lo que, por lo menos, y vuelve, son las 9:15, no he podido hablar?
y vuelve y me da papaya usted, Juan Carlos. No, es que usted debe hacer el programa monólogo usted, hermano, y así usted se da la razón usted mismo, hermano, y queda más fácil la cosa. Si no da la posibilidad de la controversia. Menos mal, no, pero es que usted me ataca. Usted me da papaya, usted no sabe, usted que sabe, si me ataca, usted me escucha, si usted me escucha, usted sencillamente después plantea, pero usted dice, eso es una mierda. Pero mire la postura suya. Eso es mierda lo que está hablando usted. No estoy diciendo eso. No así suena. Entonces, me da papaya y yo lo vuelvo pedacitos aquí. Entonces, a mí no me vuelve pedacitos usted, papá, porque usted es un periodista igual que yo, hermano. Así que usted no me vuelve pedacitos a mí. No, olvídese de ese cuento. Lo pongo en evidencia, No, en evidencia menos porque tengo mi posición crítica frente a las cosas. Usted no la tiene, ya es otro paseo. Usted le gusta ese plano. Es más, con el cuento con que usted sale es una vaina de opinión. ¿Cómo sale usted a decir que la Fiscalía tiene todo el poder sobre la Corte Suprema de Justicia? Que la decisión... El fiscal delegado tiene una muy buena relación con la Corte Suprema. Y es un cuento que todo el mundo lo sabe. Así como se sabe también que hay unos lobistas en el Congreso que hacen la tarea al presidente Duque. No, separación de poder. El presidente actúa de manera autónoma y el Congreso. Y el mismo presidente les emite un decreto de cómo deben hacer las sesiones virtuales del Congreso, invadiendo el terreno del Congreso. Y por eso la Corte Constitucional les tuvo que decir, qué pena, ustedes son un órgano independiente. Si van a instalar sesiones virtuales, lo hacen con su propia normativa. No tienen que esperar un decreto del Ejecutivo. Pero es que separación de poderes. No, Colombia es un país difícil. Pero bueno, vámonos entonces al objetivo. ¿El objetivo cuál es? ¿Qué es el objetivo? Si se debió aplicar la ley 906 de 2004 o si se debió aplicar la ley la 600 del 2000. ¿Y cuál es la diferencia? Perdón. Sí, ¿cuál es la diferencia? Es que se aplicó fue la de 2000, la que aplica a los aforados. Usted, hermano, usted está preguntando, yo le estoy respondiendo. No, pero déjeme interpelar, déjeme hablar, porque si no, no puedo, hermano. Hágale, si yo no puedo la explicación y usted de una vez me atropella y me dice que estoy errado, entonces es muy jodido así. Yo no estoy diciendo eso, yo le estoy respondiendo. Se aplicó la de 2000. Adelante. Me dice usted un corcho en un remolino, digo. Siga Rubén. Hágale, pues. No, pero hágale, no. Es que lo que yo analizo en todo el auto. Lo que yo analizo en todo el auto es que hay un tecnicismo, y el tecnicismo es quién tenía la competencia para investigar a Aníbal Gaviria y ordenarle la medida. Lo hace el fiscal, ¿por qué? Porque aprovechan y utilizan la ley 600 del 2000 que permite esa posibilidad y no la 906 del 2004, que tendría que ser un juez de garantías, de control de garantías, quien determinaría si habría lugar o no a una detención domiciliaria. Yo no estoy diciendo que el gobernador no cometió un error, probablemente lo cometió, ahí lo dicen en todo el auto, que el gran error que tuvo el gobernador, según dicen el auto de la Corte, es ¿cómo así que usted no vigiló? ¿Cómo así que usted tenía un comité para vigilar la obra? ¿Cómo así que ustedes no tienen las pólizas? Que los anticipos no son muy claros. Pero aquí la discusión que yo veo es, la obra se construyó, la misma Corte lo dice, sí, la obra se hizo, no hubo sobrecostos. Todo es el tema, toda la discusión es la forma como se hizo el proceso de contratación, porque no hubo ni detrimento patrimonial, la obra se construyó, es más, la obra era necesaria. Imagínense una pavimentación de una vía sin un puente que se necesitaba comunicar en Nechí, porque una vía sin puente no sirve para nada. O sea, el puente era fundamental. Ahí la discusión era si la adición se debió hacer, si la obra se debió construir con una licitación aparte, con unos recursos aparte. Esa ha sido toda la discusión, que yo lo veo más desde una sanción, eso ya es opinión, una sanción disciplinaria que una sanción penal, porque ahí lo que están diciendo, hombre, es que esto tuvo unos errores en el tema de contratación, pero no se malversaron recursos. No, un momentico, no, eso no es cierto. Eso dicen ahí. No, perdóname, yo también me leí el texto. En el texto inclusive que se analiza es que la Contraloría General de Antioquia en su momento hizo una investigación también por detrimento patrimonial, que en la Fiscalía Medellín durmió el sueño de los justos. 9 años. Sí, exactamente, y que posteriormente eso fue lo que se trasladó. Pero venga, yo los invitaría a ustedes, yo creo que a la gente que nos está escuchando, que es bastante, no nos interesa ahora venir a cuestionar la manera en que la Fiscalía o la Corte analizaron todo ese acervo procesal. A mí me gustaría más que nos enfocáramos en qué sigue, o sea, ratificada la detención domiciliaria del señor gobernador, ¿qué sería lo que sigue? ¿Cómo serían los tiempos? O sea, por lo menos ahí empieza ya a jugar en el escenario
o la posibilidad de unas elecciones atípicas. No, o sea, hay tres unas características, pero ese es uno. Sí. Ese es uno, el de las elecciones atípicas que aplicarían inclusive 18 meses antes de terminar este periodo constitucional. Eso sería uno. En caso de que condenen al señor gobernador. Si no lo condenan, pues yo creo que se abrocharía Luis Fernando Suárez allá a una gobernación encargada. Pero recuerden dos cosas. Algunos sectores políticos están pidiendo la renuncia del gobernador Aníbal Gaviria Correa por la situación subyúdice, o sea, por lo que usted está planteando, Rubén. O sea, continúa el proceso judicial, ¿cierto? La investigación. Entonces, eso para algunas personas no es bueno. Se lo escuchamos decir al Polo Democrático Alternativo y al candidato a la gobernación de Antioquia, mejor ex candidato a la gobernación de Antioquia, Juan Felipe Palau, que era de esa alianza con el Polo. Se lo he escuchado también a decir algunos miembros del partido Cambio Radical. Jorge León Ruiz, por ejemplo, estaba planteando ayer a propósito de esta noticia, primero, la semana pasada hablaba pues de la defensa, del arropar, del abrazar al gobernador y a la institucionalidad. Y ayer decía, ante esta decisión de la Corte Suprema de Justicia, lo que debe haber es una renuncia y que haya elecciones atípicas. Entonces, son las circunstancias políticas que se van moviendo alrededor. Pero mientras el gobernador Aníbal Gaviria Correa no sea condenado, es inocente, ¿cierto? Lo que hay que hacer entonces es coger la terna que ya la pasó el mismo grupo significativo de ciudadanos que lidera que encabeza Luis Fernando Suárez, ya le presentó al presidente de la República esa terna, para escoger de esa terna a un candidato, a un gobernador encargado, mientras se subte el resultado del proceso, que es o la renuncia o la condena o, por supuesto, la exoneración para que vuelva al cargo. Entonces, en eso estamos. Algunos están pensando que por ser subyúdice no debería hacerlo. Ahí sí me gustaría conocer la opinión de Juan Carlos también, porque a mí me parece siempre lo he pensado, que no necesariamente tiene que renunciar, que porque es subyúdice todavía no está condenado. Claro, es que yo pienso que, por ejemplo, el gobernador puede ir a la Corte Interamericana, que es un proceso bastante largo, pero Petro acudió a ella y podría haber algo allí. También está el tema que decía Roger de escoger a alguien de la terna y las elecciones atípicas. Acá me quiero detener un momentico. Muchos creen que porque va a haber elecciones atípicas, entonces ya, digamos, ex candidatos a la gobernación ya tienen todas las de ganar. Un momento. Acá puede pasar lo que ocurrió con Luis Carlos Galán, y me perdonan la analogía. Luis Carlos Galán, cuando fue asesinado, eso lo que hizo fue que en vez de quitarle poder político a Luis Carlos Galán, lo aumentaron y lo volvieron, digamos, una víctima que todo el mundo dijo, sí, entonces mataron a Luis Carlos Galán, vamos a votar por César Gaviria. Entonces muchos están viendo hoy exagerada la medida de aseguramiento contra Aníbal Gaviria, porque además en el auto dice, no, en la defensa dice, bueno, ¿y dónde están los antecedentes penales de Aníbal Gaviria? Como para decir que él hoy en la gobernación va a acabar con todo y va a hacer negocios y va a hacer de todo, si dónde están los antecedentes penales o sanciones penales contra él, si en todo este tiempo nunca ha habido nada. Entonces él podría acudir también a esa Corte Interamericana, y las elecciones atípicas no necesariamente podrían decir que quienes perdieron las elecciones en este momento vamos a ganar, porque tener un candidato del gavirismo que perfectamente la gente dice, bueno, privaron, para muchos, para los 800.000 que votaron por Aníbal Gaviria dirán, no, entonces vamos a votar por quien diga Aníbal Gaviria. Claro. Eso puede pasar. Y cuando ustedes me preguntaban, señor. Pero permítame, yo le agrego un elemento más. Hay que tener una característica que es lo mismo que pasó cuando mataron a Guillermo Gaviria. A propósito de lo que está diciendo Juan Carlos, el mismo Aníbal Gaviria Correa nunca fungió como candidato, como político. Recuerden que él salta a la luz pública como político cuando matan a su hermano. Bueno, entiende la razón. Entonces, por eso estoy apuntándole que el caso de Luis Carlos Galán se aplicó también al mismo Aníbal Gaviria Correa. Y podría ocurrir hoy de Aníbal Gaviria como víctima entregándole las banderas a otro seguidor de él, porque yo no creo que hoy la gente en Antioquia esté descontenta con lo que estaba haciendo la gobernación. Yo no creo que haya descontento, y lo digo totalmente apartado de alguna relación con el mandatario seccional,
¿Por qué? Pues, hombre, es que es evidente. Usted ve el manejo del COVID, ve el manejo de muchas cosas, ¿dónde están las irregularidades? En el tema de la alcaldía de Aníbal Gaviria, muchos están comparando que la alcaldía de Aníbal Gaviria fue muy buena comparada con la de Federico Gutiérrez. Muchos le han puesto el retrovisor y han dicho, Federico Gutiérrez esperábamos más en temas de seguridad, pero mira que Aníbal redujo más los homicidios, por citar ejemplos. O sea, el hombre no lo ha hecho tan mal, que sí tiene unos, porque pues si usted me compara a mí el tema de lo del contrato de la no vigilancia de Aníbal Gaviria frente al puente que se hizo sobre el río Nechí, me lo compara usted con la Biblioteca España, hermano, entonces la fiscalía que revisa el tema de la Biblioteca España, si es que no ha prescrito pues la acción, porque allí sí se ve el detrimento claro, pues, o sea, hay cosas que uno no entiende, uno dice, en esto la obra se construyó, sí, unos errores en contratación estatal que no se tuvieron en cuenta, la debida vigilancia, que el gobernador delegó a esta señora Ángela, la que era secretaria de infraestructura. A Margarita María Ángel. Margarita María Ángel, no sé qué. Entonces sí. ahí todo el rollo es, gobernador, usted tenía que haber vigilado todo. Usted bueno, vigiló. Ese es todo el cuento. Y por ahí se le van a meter y por ahí va la cosa. Pero ahí también hay cositas. El señor gobernador tiene también investigaciones por Naranjal y Arrabal, y está que le revientan el lote 24 de propiedad del municipio de Medellín. En la mayor. De pronto, mira, que son temas como más gruesos, diría uno. No, es del mismo pelambre de la Troncal de la Paz. Pero yo analizando el cuento ayer, yo decía, yo me revisando bien el auto, yo decía, aquí hay un tema de puro tecnicismo, hermano. El man, como dicen los muchachos, él nos enriqueció, bueno, permitió que otros supuestamente lo hicieran, pero ¿quiénes se enriquecieron si la obra cumplió con los montos? No entiendo quién se pudo enriquecer. Ahí hubo unas fallas de vigilancia, de posible omisión, que las pólizas no se entregaron a tiempo. ¿Y usted cómo comprueba que él no se enriqueció? No, porque ellos dicen ahí que la obra no tuvo sobrecostos. No, pero usted está diciendo que él no se enriqueció. ¿Usted cómo comprueba eso? No, porque ahí lo que están diciendo es que él permitió que terceros se beneficiaran aparentemente, como lo pasó a Andrés Felipe Arias, que Andrés Felipe Arias no se enriqueció, pero con agroingreso seguro permitió que otro. Entonces aquí el cuento uno responde, ¿por acción o por omisión? Pero usted responde por acción o por omisión. Juan Carlos, recuerda que uno de los delitos que se le imputan es el de peculado, que tiene que ver peculado por apropiación. Beneficio por apropiación en favor de terceros. O sea, no necesariamente tiene que haber enriquecimiento propio, no necesariamente tiene que haber enriquecimiento propio. Exactamente, hoy delitos. El peculado puede permitir, como está planteado en la imputación, como posibilidad de enriquecimiento de terceros. Pero ven, muchachos, el tema jurídico, yo creo que se lo debemos dejar pues al proceso como tal, pero lo político que ya está empezó a tocar Juan Carlos nos lleva a pensar en personajes. Pero entonces, Roger, regálame un segundito, le pregunto algo. Dicen que la defensa de Aníbal Gaviria fue como relativamente débil, hombre, porque yo sinceramente claro que yo no soy abogado penalista, y me imagino que quien respondió esa revocatoria o la pidió fue un abogado penalista. Sí, claro, yo creo. La corte casi que le dijo, hombre, usted se fue por las ramas, hermano, aquí usted está discutiendo un montón de cosas que se van a discutir en el proceso. Dígame realmente en qué se violentó la garantía de Aníbal Gaviria con la medida de aseguramiento. Y entonces lo que dice la defensa todo el tiempo es que, debieron aplicarle la ley 906 del 2004, que era más beneficiosa para que no hubiera la privación de la libertad y lo sancionara o lo revisaron un juez de garantías. Ahí ha sido todo el problema y la corte finalmente le dice, no, mano, es que la obra y el contrato se hizo con miras en ejercicio de la ley 906 y la 600 del 2000, está entre las dos, y lo que se está buscando por parte de la defensa es la condición más favorable. Aplíqueme la 906, hermano, que con esa probablemente no tuviera que estar privado de la libertad, sino libremente trabajando, pero acudiendo al proceso. Ahí es toda la discusión. Bueno, pero por ser aforado creo que se tenía que aplicar la 600 de 2000. De eso está pegando, y por el año de aplicación, que porque en el 2004-2005 fue que se hizo el contrato y toda la vaina. Ahí está todo ese rollo, pero la defensa de pronto, no sé, alguna cosita, le faltó como algo ahí en el ingrediente, creo yo, opinando aquí, para convencer. Ahora, no estoy más seguro que el abogado sea penalista, porque a lo que se recurrió fue un medio de control, ¿cierto? Pero dicen que penalista porque precisamente este señor, el que siempre ha defendido a los Gaviria, como que dijo en un momento dado, hermano, esta no es la experticia mía, es mejor que sea un penalista el que esté detrás de este tema. Que otra cosa que no le gustó a la corte, ¿sabe qué fue? Y porque el fiscal dijo que era la medida de aseguramiento importante, decía, que porque Aníbal Gaviria, que cuando lo llamaban al proceso y que dilataba mucho, dicen ellos, dice el fiscal. Y porque también
que venían dilatando mucho la cosa y que lo que decía Rubén ahora, que como así que un proceso 9 años parado. Entonces vino el fiscal el año pasado y revolcó todo acá en Medellín y empezó a buscar y tal, que ahí es donde uno dice, muchos dicen, aquí habrá algo político, como un preso muerto 9 años y de repente llega un fiscal muy acucioso a revisar otras cosas, no sé. Muy bien. Ernesto Sierra, que está otra vez en sintonía, se había ido y volvió a la sintonía. Si quiere, bien pueda participar, usted que es abogado y nos apoya. Estoy diciendo yo que como a lo que se recurrió fue un medio de control que está en el Código de Procedimiento Administrativo y lo contencioso administrativo, podría ser un abogado administrativista. Pero bueno, ese no es lo sustancial. Juan Carlos, vamos para lo político. Y Rubén, entonces, Mauricio Tobón, sí está muy expectante. El más expectante, te diría yo. El más expectante de todo, está muy expectante y que espera, pues, mejor dicho, debe estar muy satisfecho. Y esto no suena, pues, a ninguna infidencia y a ningún señalamiento morboso contra Mauricio Tobón. Siempre ha sido un contradictor de Aníbal Gaviria. Exactamente, siempre lo ha sido. Lo fue como candidato y ahora, pues, él debe estar muy satisfecho con la decisión de la Corte Suprema de Justicia, porque él dice que se siente el más habilitado para poder participar en unas elecciones atípicas. Lo mismo que Juan Felipe Palau, que pidió la renuncia de Aníbal Gaviria Correa. Los otros, Andrés Guerra, creo que no puede. No puede, definitivamente. Y ya hay un precedente, ¿cierto? Un precedente de estos días. El alcalde de Bello. El del alcalde de Bello, Carlos Muñoz. Carlos Muñoz. Ese es el precedente que deja ya a Andrés Guerra Hoyos por fuera de la contienda. ¿Quién más? Oye, pero una cosa, es que nosotros estamos mirando solamente elecciones 2019. Si hay elecciones atípicas, el tendido claro, puede entrar Federico Gutiérrez. ¿O es que usted cree que Federico está solamente pendiente de presidencia? Con ese rollo y con todo, como está todo enredado. Le ponen el plato servido de una aspiración a la gobernación, no se va a meter un Federico Gutiérrez. Federico sí puede. Claro, dígame que él no ostenta ningún cargo hoy, no tiene ningún cargo de elección popular, no está nombrado en ninguna parte. Pero hace menos de 6 meses dejó un cargo en el que era nominador. Dice por acá el asesor jurídico Aldrin García que él cree que no. Alguien me dijo que sí. No, por eso, pero ¿y cuándo van a ser las elecciones atípicas? Esa es la otra. Porque no ha transcurrido un año. Bueno, si ya son en enero del año entrante, posiblemente. Exactamente, tiene que esperar un año. Sí, exactamente. Un saludo para Franely Henao Giraldo, expresidente de la Asamblea Departamental de Antioquia, para Tatiana Gutiérrez, gerente de Paz de Antioquia. Cualquier comunicación que quieran o comentario que quieran hacer bien, lo hacen, que nosotros aquí lo leemos. Rubén. No, también se habla de Carlos Mario Montoya, que también estaría expectante, no le chocaría. Hablan también de Juan Diego Gómez, pero creo que también está inhabilitado. No tengo claridad al respecto sobre una posible inhabilidad del senador, pero también le encantaría. El asunto es que no serían los 4 años, no serían los 4 años, sino que sería ahí como una gobernación de transición. Eso no aguanta, sí. No, y creo que es más el desgaste y la torta sería mucho más chiquita porque, pues como se dice que los que hay ahora son un poco comelones, entonces, ¿qué quedaría en la mesa? Eso es como coger un sobrado. No sé si es muy feo la comparación, pero este desayuno lo dejé casi listo, comételo vos. No, es que no, déjame, yo me como. Es cierto. Así es, y tocaría nuevamente con mirar plan de desarrollo. No, eso sería sería muy poquito para gobernar. Yo creo que sería más como una interinidad y como un encargo institucional y no personal. Con el COVID, hermano, reactivación económica. Esto es un chicharrón el que coja la gobernación ahora, hermano. Ese es otro detalle, que con la situación ahora económica y el encierro y la pandemia también movió mucho el tablero. Tocaría entonces mirar a ver a quién elige el señor presidente de la República, que le digo al doctor Aníbal, espero que usted aclare su situación, entre Luis Fernando Suárez, Luis Elena Gaviria López y Juan Pablo López. ¿Quién de ellos sería? A no ser que ratifiquen a Suárez. Que no lo dude. Muchachos, porque el fiscal se interesó en hacer la investigación justo en plena campaña electoral. Porque hubiera sido más, yo digo que por un tema de economía procesal y por todo, hermano, hubiera sido mejor que se hubiera determinado esto antes de las elecciones, al menos una medida cautelar para no haber avanzado y dejar que lo eligieran, y ahora todo este chicharrón, porque eso genera una desestabilización, porque en Colombia todo es como así. No, hay un precedente que está escrito en la misma providencia, y es que la Fiscalía de Bogotá dice que la Fiscalía de Medellín tenía empapelado el proceso. Eso sí es cierto. 1. 2.
el tendido de la media de empleados medios en la fiscalía cambió con la salida de Néstor Humberto Martínez. Todo ese tendido cambió. Y cuando llegó Barbosa, pero por supuesto, es que con el cambio del tendido al interior de la fiscalía fueron que lo que presentó que se reactivara todo. Claro. O sea, cuando sacan a Néstor Humberto, cambio radical y también un poquito de liberales por allá, que eran los que tenían la contención de todo eso, fueron que reactivaron. Ahora, tampoco no les dio ni siquiera el tiempo, porque por el monto del análisis del presunto peculado por apropiación a favor de terceros sube y es mayor de los 200 salarios mínimos mensuales vigentes, entonces eso prescribe a los 22.5 años. Bueno. Sí, ahí, pero lo que decía Roger ahora, que la separación de poderes, no hombre, Roger, somos seres humanos y yo creo que aunque haya independencia en muchos trabajos y muchas cosas, siempre hay algún interés y probablemente hay cosas que uno dice como que, porque ahora... Obvio, lo que pasa es que recuerden, muchachos, para que quede claro, y se lo digo a usted nuevamente, que me lo escucha Garatico, es que yo presumo lo que debe el deber ser, que debe haber separación de poderes. Debe haber, claro. No quiero presumir. O sea, es lo que debería ser, que no tiene por qué en ningún momento la fiscalía entrar a tomar decisiones sobre en este caso, la Corte Suprema de Justicia, pues no tendría ningún sentido. Pero Roger, que ahora entonces si se prendió ese ventilador, que se prenda con todo, hermano, pues porque no sea selectivo. Como cuando Claudia López investigaba las cosas de Antioquia, pero solamente eran contra Luis Alfredo Ramos, pero no miraba el tema de Fajardo, no. Si se va a prender de ventilador, que se prenda con todos los fierros. Claro. Porque ahí es donde uno dice que la cosa se politiza, porque uno ve que para uno sí aplica la ley y para otros no aplica la ley. Claro, lo que pasa es que usted hizo ahorita un comentario, Juan Carlos, que inmediatamente lo pone a uno a pensar en eso. El tema de la Biblioteca España. ¿Qué pasó ahí? Es de las situaciones más extrañas que existen en nuestro devenir político, administrativo, jurídico, porque, claro, una situación de tanto detrimento como esa y no pasa nada. No pasa nada, pero en una donde... De quien se dice abiertamente, Juan Carlos, y usted lo planteó ahorita, tomó decisiones en contra de la lógica del manejo infraestructural, de por tomarse la foto con los reyes de España, le dieron la bendición a eso, y eso obviamente genera un daño y un detrimento patrimonial, pero la verdad, yo no he podido encontrar lecturas o lo que uno pregunta, que me diga si sí o si no, o es una presunción nomás. Porque yo leyendo todo el tema del auto, uno encuentra, el puente se hizo, y ellos mismos lo reconocen, sí, el puente se hizo, el puente está ahí, el puente dice que no hubo sobrecosto, ahí todo el tema es como de por qué se dio el anticipo, por qué el contratista compró una maquinaria, bueno, un montón de cosas que son, digamos, unas arandelas que no son permitidas y son reprochables, pero uno lo mira frente a una Biblioteca España que se construyó mal y que para volverla a construir hay que meterle otro billete, y no hay ningún responsable. Uno dice, hermano, entonces la justicia aquí no es como tan imparcial. Claro. No puedo yo decir que de pronto el gobernador sí tiene que responder si hubo unos errores en una contratación y una indebida vigilancia. No lo estoy sacando en limpio, pero uno se hace la proporcionalidad, hermano, y uno encuentra que la cosa no da. Claro, oiga, muchachos, con saludo para Felipe Arango Molina, que nos saluda, bienvenido. Usted al principio me estaba haciendo un comentario, no sé si lo hizo al aire o no, acerca de lo que el gobernador Aníbal Gaviria Correa dijo como reacción. De eso no hemos hablado. Yo quiero decirle la palabra precisa a Juan Carlos y a Rubén y a los internautas, es estupor. Esa fue la palabra utilizada por el gobernador Aníbal Gaviria Correa para referirse a la decisión de la Corte Suprema de Justicia. Estupor y sorpresa. Mediante un comunicado a la opinión pública que dio a conocer ayer, hablaba de eso. Porque él está... Mañana a las 9:30 hay rueda de prensa. Mañana será la rueda de prensa. Pero ayer se adelantó pues con un comunicado en el que habla de estupor, que le sorprende que 2 magistrados de la Sala Especial de la Corte Suprema de Justicia no hayan atendido ni los argumentos contundentes de la defensa, ni el pronunciamiento de la Procuraduría General de la Nación, del cual hablamos nosotros hace 15 días, que es un concepto, ¿cierto? Ese pronunciamiento de la Procuraduría pues no obliga. Perdóneme un comentario. Señor. Roger, lo que pasa es que ¿sabe que hizo mucho daño ayer? Ayer hizo mucho daño y eso a mí me enojó y me volví como Roger.
Sí. Me enojé porque desde por la mañana algunos medios, vean, ni siquiera los medios que dijeron sobre la posibilidad, digamos que no tiene problema, pero ya algunos medios diciendo que se había revocado la medida, que ya estaba en libertad. En la gobernación me imagino que todos los amigos y colegas nuestros haciendo fuerza, felices. A mí me escribió un montón de gente, me compartieron fake news, las que usted quiera, Roger. Y yo lo único que dije en la tarde de ayer en el programa Gran Ciudad fue, hasta que no haya un fallo, yo no me atrevo a decir nada. Porque una cosa es especular de un chisme político de pasillo, que no es que es inofensivo, a uno especular con un fallo, hermano. Ahí está Julián Bedoya. Julián Bedoya también ya le dijo a Caracol, a mí y me rectifican, ¿cuál cuento que yo he perdido la curul por inasistencia? Porque le han inventado de todo. O sea, Julián Bedoya puede tener errores, los que quiera, pero hoy no tiene una condena que diga que él pierde la curul, ni por el título universitario, porque eso no da para pérdida de investidura, mi hermano, porque a los congresistas no les obligan a ser profesionales. Recuerde el caso con Margarita María Restrepo, que porque ella no aportó el título de comunicadora, vale huevo, eso no es un requisito para ser representante. O cuando Rodrigo Mesa, que si era periodista, eso tampoco es requisito. Lo que se habló ahí fue la falsedad del documento y la vaina. Pero Julián Bedoya ya le mandó una tremenda carta a Camila Zuluaga en Código Caracol, me hace el favor y me rectifica. A mí el Consejo de Estado no me ha emitido todavía ninguna sanción. Es que ayer, los periodistas nos enredamos. Ayer, Juan Carlos, volvimos al síndrome de la chiva con el que peleábamos nosotros tanto antes. Yo estoy hablando un poquitico más viejito que usted y que Rubén, pero eso era un lío el berraco cuando existían, por ejemplo, dos únicos noticieros. El noticiero de las 7 y el noticiero de 24 horas. Qué pelea permanente por la chiva. ¿Quién hablaba primero? O Caracol y RCN. Qué pelea permanente. O aquí regionalmente, el informativo de Antioquia, donde yo fui reportero, jefe de redacción y director, contra otros programas o informativos regionales. Qué pelea permanente. Y entonces yo no sabía que ahora, con la cantidad de redes que hay para informarse, bien y mal, más mal que bien a veces, hombre, volviera el síndrome de la chiva. Eso ayer fue una locura. Pero Roger, la chiva no es mala. No, es que no es mal. Es que no salga. Es mejor salir después y salir mejor que salir primero. Pero ayer era como el desespero de yo lo dije primero, la gran noticia. Y obviamente se pifiaron casi todos los medios. No, yo también, a las 12 del día salí en directo en Sinergia Informativa diciendo, este es lo que se dice, lo que se rumora, pero hasta que se conozca documento oficial de la Corte Suprema de Justicia, no se podrá decir nada, a favor o en contra. Ayer comprobé que cuando una noticia es falsa, lo comprobé. Cuando una noticia es falsa, la comparten más y la vuelven una verdad, porque me la compartieron políticos, me la compartieron líderes, hermanos. O sea, no me la compartió el tipo que tiene un nivel académico bajo, viejo, me la compartió gente que uno dice, me tocó a varios colegas decirles, hermano, no te estás dando cuenta que no hay ningún fallo, mira tal cosa. Y la chiva no es mala, si yo la tengo y la tengo organizada y tengo los elementos, yo la tiro. El problema es que si la tiro sin saber, no. Es que la chiva, Juan Carlos y Rubén e internautas amigos, yo la menciono entre comillas. No, si usted tiene la información y la información es certera y es fidedigna, pues usted la suelta. Claro, ¿cómo que no? Sino que la digo en el sentido, como siempre le hemos entendido, en el sentido despectivo de yo quiero salir primero, así sea lo que sea. Cante la vaina. No importa, lo importante es que mi medio aparezca y terminan pifiados, terminan con un gran problema de credibilidad, porque ayer en la tarde, estoy hablando de usted, estoy hablando de Rubén, que también hablamos por el interno, y dijimos, ¿y qué es esta cosa tan loca? Claro. Y dijimos, están locos todos los que salieron. Yo no puedo hablar con Rubén porque no me ha desbloqueado. Pero hay una cosa muy particular. ¿Vamos a saludar televidentes o qué? Lo primero es que el portal 360 grados fue el que cometió, yo creo que la gran imprudencia de sacar un texto dando por sentado el fallo de la Corte, al punto que hasta el
que hasta Álvaro Uribe, senador y expresidente, lo retuiteó porque yo lo vi, tomaron muchas fotos. Y lo digo no porque sea Álvaro Uribe, sino porque tiene casi 5 millones de seguidores en Twitter. Y eso significa pues un impacto. O sea, ya ellos tuvieron que sacar, pues ese muchacho Gaviria sacó un comunicado reculando, pidiendo excusas, intentando echarle aceite de almendra a la cosa para no terminar muy lacerado. Ahora, los que sí le metieron picardía al asunto fue la W, porque la W dijo, en el link puso tumba, Corte Constitucional tumba. No, espere, tumba. ¿En la redacción? De tumbar la detención domiciliaria, pero en el titular le puso tumbaría. Claro, eso es estrategia, papi. Eso, eso traía. Esa la aplica uno. Ese póster tenía presa. En ese sentido, posterior a que lo que querían era presionar, es lo que yo interpreto. Querían era presionar. Posterior modificaron el link en la W. Lo modificaron. Yo los tengo todos porque yo le hice seguimiento. Inclusive yo estaba expectando y lo voy a revelar de la manera más sincera. Yo estaba esperando el fallo de la Corte porque yo quería ver cuál iba a ser el impacto de acuerdo a 360 grados. Como ese portal es de ese detestable muchacho Gaviria, yo quería saber qué clase de pelambre o qué le subía pierna arriba a ese muchacho que ha sido tan mala persona. Yo creo que una de las condiciones para ser buen periodista, lo primero es que hay que ser buena persona. Ese muchacho no es buena persona. Y entonces estaba esperando a ver con qué iba a salir y bien pifiado, bien pifiado salió. ¿Recuerdan el año pasado cuando ese mismo portal dijo que a Andrés Torres le habían quitado la candidatura para la alcaldía de Envigado y que era falso? Y lo dijimos, yo no lo mencioné. Me llama a reclamarme que era lo que yo tenía con él. La braviada que yo le pegué fue de Dios Padre y Señor, porque uno tiene que hacerse respetar. A mí me respeta. A mí ningún periodista va a venir a decirme a mí qué tengo que hacer, pues. Que él comete sus errores, que responda por sus errores, porque yo ni lo mencioné. Pero bueno, eso cada quien, es más, mencionarlo aquí es volverlo más popular sin necesidad. Mire, pero no hay problema, no, es solamente una vez, cada quien carga su muerto. Antes de que salude, yo sí quiero hacer un comentario que es propio. Yo eso lo he conversado mucho con Juan Carlos y lo digo, esa expresión tumbaría, haría, diría, no haría, es una trampita que yo no la utilizo porque es una trampita para decir lo que precisamente la W hizo. No, es que yo no lo dije. Yo dije que posiblemente. Exacto. Trampa. Eso es un engaño al televidente, al lector y al oyente. Pero hay una diferencia. No tiene por qué ponerse a especular. Pero hay una diferencia. Hay una diferencia muy grande, Roger, en el IA. Y yo sí la utilizo, le voy a decir en qué casos. Yo la utilizo en casos en los que tengo una profunda certeza de que eso puede pasar. Un ejemplo, el presidente Duque estaría pensando en quitar el IVA del 19%, no aplicarlo el próximo domingo, porque se está ahí el ruido. Pero eso no genera un daño. Pero cuando yo hablo de un fallo judicial, o sea, uno tiene que ponderar en qué casos utiliza la expectativa y en qué casos no. Porque en otros casos genera lo que pasó ayer en la gobernación. Toda la gente seguidora de Aníbal, hermano, estaban pendientes de la revocatoria de la medida. Claro. Genera falsa expectativa, usted lo acaba de decir, Juan Carlos. Exacto. Pero Juan Carlos, mire, si usted lo dice con tiempo de anticipación, de pronto la gente se la perdona. O yo personalmente, que soy tan enemigo de esa expresión, en una semana la Corte Suprema de Justicia tomaría la decisión. Pues y probablemente, claro, eso cabe dentro de las probabilidades, pero el día de la decisión salir uno con el cuentecito, eso es lo que yo digo, con la trampa. Si sale, me aplauden. Y si no sale, yo digo, no, es que yo dije que sería una posibilidad. O sea, un periodista como abogado, trabajo de medio, pero no de resultado. Yo le pongo el medio, pero yo no le garantizo el resultado. Yo le dije que posiblemente, pero nunca le aseguré. Saludemos a los televidentes, hombre Roger. Antonio Toro, Lubín Hidalgo Vidal les dice, siguiendo, señor periodista y abogado, oportuna, objetiva y real la información. Santiago Herreras, abogado, también nos ve. Rodrigo Serna, debe renunciar el doctor Aníbal Gaviria, el proceso por lo menos mínimo 2 años. Yo diría que cuando uno tiene claro de que uno es inocente en algo, hermano, yo no me voy, que me saquen. O sea, yo pienso así, no. ¿Cuánta gente no hay señalada y están trabajando en el sector público? Mientras no esté condenado pueden camellar.
Gladys Elena Gómez nos dice, Juan Carlos, no se deje confundir por el señor, por el señor de arriba. Lo veo titubeante, no se deje, mantenga, como estamos discutiendo, Roger, vea, les voy a contar algo para los televidentes que no nos conocen. Yo con Roger a veces me agarro como si fuera una cosa así personal, no. ¿Cómo se llama la persona? Se llama Gladys Elena Gómez. Gladys Elena, nada personal, nada personal. Tenemos una muy buena relación profesional y personal. Sí, solo que esos momentos son bien importantes para que usted y muchos internautas se pellizquen y digan, a ver, un momentico. Yo siempre escucho a Juan Carlos, usted, por ejemplo, por lo que veo, es el seguidor de Juan Carlos, excelente. Y usted le cree a Juan Carlos, pero vale la pena. Mira, ves, pero de pronto ese que usted tiene algún elemento que sirve. Este señor de arriba, como dice ella, puede poniendo un elemento, porque se trata de eso, Beatriz Elena, de ayudar a entender. Juan Carlos, y eso que ella no ha visto las peleas que he tenido con el otro señor de arriba, con el cartito. El de al ladito que me bloqueó de WhatsApp, pero yo no sé qué vamos a hacer, si me tocará comprarle una docena de gafas, a ver si de pronto me perdona y me levanta la revocatoria de la medida de aseguramiento a no derecho de WhatsApp. Dice Rodrigo Serna, es un fallo en derecho, dice que el doctor Aníbal Correa, por favor, renuncie para que se defienda y limpie su nombre. Es que usted se puede defender estando ahí, ¿cómo así? También nos saluda Semba, valorador del daño, y Juané Pérez nos dice, excelente la tertulia informativa, las cosas por su nombre, como deben ser. Saludos, Juan Carlos, desde Sabaneta. Y Antonio Toro dice, porque estas destituyen todo, Aníbal, sin esperar el fallo sí, que porque están destituyendo a Aníbal sin esperar el fallo, es verdad. Sí, ¿quién lo está destituyendo? No, tú lo estás destituyendo. Pues que como hay quienes piden renuncie, que se vaya, que no sé qué. Claro, pero yo estoy diciendo que la Fiscalía tiene razón. A toda esa desinformación que se presentó el día de ayer, porque la gente no lee, la gente entra como en una compulsión de ir compartiendo todo sin leer, quién lo escribe, en qué condiciones, etcétera. Si hay una cosa que a mí me pareció, yo creo en lo que hay que ser solidario, y es en la gente que está hoy trabajando en la gobernación. Yo tuve la oportunidad de conversar con algunas personas, hombre, tenían caravana, tenían fiesta, camiseta, tenían alocución, tenían discurso escrito, camiseta, discurso. Las camisetas que las tenía que comprar. Refrigerios. Todo. Refrigerio es importante. Sí, tenían todo listo para ir a recibir nuevamente, porque como hicieron ver, es que también está, que sería muy importante analizar en otra oportunidad, el manejo comunicacional. ¿Cómo comunico? ¿Cómo quiero que se escuche? ¿Cómo quiero que lo entiendan? Que también hace parte como de la misma comida, del mismo plato. Uy, hermano, digo que la gente de la gobernación ayer estaba golpeadísima. Claro, pero además lógico, Rubén. Quiero hacer una pregunta. Si nos vamos para Nechí, para el Bagre, y hoy le preguntáramos a esa población que si el gobernador actuó mal o actuó bien con la construcción del puente, eso también habría que mirarlo. Estamos hablando, yo me voy a quitar aquí el ropaje de periodista y de abogado. Hablemos como ciudadano del común. ¿Qué estará pensando la población hoy de Nechí donde se construyó el puente? Usted está metiendo ya el estado de opinión. Y eso es estado de opinión, como dice Rubén, es cierto. Exactamente. Otra cosa, le digo la verdad, a mí me da vergüenza con mi departamento que esto esté sucediendo, porque la desestabilización política es maluca, sea lo que sea del partido que usted sea. Hoy el gobernador Aníbal Gaviria venía haciendo bien la tarea, no como dice la fiscalía, es que no, es que usted es un peligro porque usted va... ¿Cómo así? ¿Sabe que el gobernador puede ser un corrupto en todo el sentido de la palabra, por un error que tuvo en un tema de contratación de vigilancia? O sea, también uno tiene que mirar y ponderar qué tipo de personas hacen las cosas y cómo las hacen. Ténganse en cuenta el comentario que acabamos de hacer para nuestros internautas. Estado de opinión versus estado de derecho. Por eso yo lo separé. Para Beatriz Elena y para muchas personas, tengan en claro que hay que separar. El estado de derecho es el que permite que el ordenamiento jurídico colombiano se ponga en práctica, así a una gran corriente de la opinión no le guste. Entonces, por eso es importante tenerlo en cuenta. Y a propósito de ello, Andrés Úsuga, abogado administrativista, dice, lo preocupante es que por lo que le habían dado palo al fiscal, esto es por desproporcionada y apresurada la medida,
La Corte Suprema le da toda la razón. Será entonces que la Corte también se equivoca, porque recuerde que le dieron, en ese estado de opinión, le dieron palo al fiscal y en estos momentos, entonces supuestamente esa Corte, ese estado de opinión debería, según lo que está planteando Andrés Úsuga, darle palo al fiscal y darle palo a la Corte Suprema de Justicia. Pero ustedes olvidaron algo. Termino diciendo lo de Andrés. Creo que este ya es otro escenario. No creo que se vaya a venir ahora otra avalancha de apoyos como hace un mes. Pues de pronto sí. Puede que sí. Porque si usted lee, yo digo que sí. Imaginen que usted lee lo de la Procuraduría. La Procuraduría, ¿por qué tiene relevancia en la opinión que dan en el auto? Porque la Procuraduría es la que vigila las sanciones, las posibles sanciones disciplinarias. Y yo veo más la omisión del gobernador en el 2005 con el contrato, más de un tema de vigilancia y de deber funcional del servidor público, que yo lo veo más como una sanción de tipo disciplinario que penal, pero es su opinión. Entonces, por eso creo que allí tampoco se tuvo muy en cuenta lo que dice la Procuraduría cuando dice, señores, vigilemos la condición más favorable para el gobernador. Aquí hay una ley que le permite que no haya medidas de aseguramiento, porque por los principios constitucionales él puede defenderse en el debido proceso sin ningún problema. No hay necesidad de privarlo de la libertad. Pero la Procuraduría lo dijo, no le pararon bolas, la defensa de Aníbal Gaviria lo dijo, no le pararon bolas, la Corte sigue empecinada en que el gobernador es un peligro, que es un peligro y que es un peligro y que es un peligro, además hasta adjetiviza, o sea, personal, tiene términos muy como que ya señalan, casi que condenándolo allí. O sea, si usted lee, y no sé qué, Rubén, el lenguaje que utiliza la Corte ahí es casi que no es que usted tal cosa, usted no venga a decirme tal cosa que es que usted ya tiene suficiente cosa acá para dudar de su seriedad. Prácticamente ahí lo están ya condenando. Que a mí me parece una cosa muy complicada, Roger y Rubén y televidentes, porque hay celeridad para el tema de Aníbal Gaviria por parte de la Corte. Y en el tema de Luis Alfredo Ramos, nada. Luis Alfredo Ramos lleva 7 años esperando decisiones. Lo privaron de la libertad 3 años. Lo soltaron. No le han dado fallo. Y Noticias 1 volvió con lo mismo que a usted le choca tanto. Le darían 19 años de prisión según un magistrado, en fin. No, Juan Carlos, y puede que sea este el camino que empiece a recorrer ahora, o sea, el de Luis Alfredo Ramos, que sea el mismo camino que empiece a recorrer Aníbal Gaviria Correa. Un largo proceso que no termina ni con sí ni con no, ni con exoneración ni con inculpación. Hasta las próximas presidenciales. Sí, exacto. Chachos, se nos llegó la hora de despedirnos, yo creo. No, 5 minutos de remate. 5 minutos de remate, hágale pues, rematemos. Bueno, lo que pasa es que yo tengo que preparar el programa para enseguida, y ustedes quedan ahí botando caspa bien bueno. Remátelo, entonces para rematar, yo remato diciendo que el miércoles se presentó la audiencia en el Tribunal Contencioso Administrativo de Antioquia de pérdida de investidura en contra de Alex Flores. Creo que antes del 30 de julio sale primera instancia. Bueno, eso es una forma de decirlo, pero ya si él hubiera dicho, creo que ya perdería la curul. No, perdería. No, y eso es otra cosa, no. Y no la pierde ahí porque eso iría a la sección primera de Consejo de Estado. Pero sí tiene, por ejemplo, elementos muy complejos el concejal Alex Flores. Muchísimo. Lo que hay que debatir del contrato que tuvo hasta 15 días antes de la elección, hermano, eso es algo eso para refutarlo es muy jodido. 5 días. O sea, hay elementos fácticos que no le permiten dormir tranquilo. Abogados ya han analizado y dicen que la arandela es que ellos alegan que no tenía jurisdicción, y eso es cierto, porque el contrato se lo dio el Tecnológico de Antioquia por casi 20 millones de pesos. Pero la fresa es que el contrato sí se lo adjudicó el Tecnológico, pero su ejecución era en Medellín, donde él hizo campaña. Claro, ahí eso todos los abogados que han analizado ese tema dicen que o sea, que es muy claro la falta ahí. Pero esperemos, mire que lo de la revocatoria no se dio y en esto puede pasar también que digan, no encontramos ninguna situación que pueda afectar al concejal. Pregunto lo siguiente, a mí me llamó la atención que un secretario de la alcaldía escribe que le pone, estamos listas independientes, y ahí mismo entonces las de independientes del Consejo de Medellín, es que se sintieron mucho, y es que nos vamos de la coalición por un comentario como tan... ¿Cómo no, fue? Pero eso fue después, pero eso fue posterior. ¿Cómo fue la cosa? Porque yo vi un tuit. No, yo hablé con Dora Saldarriaga. Dora Saldarriaga? Estamos listas que se fueron, pasaron de
de estar en una postura de gobernista, oficialista, y pasaron a la independencia. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Ellas venían muy incómodas porque no estuvieron de acuerdo con el presupuesto que le dieron a la Secretaría de la Mujer, y aducen también que los programas o las políticas públicas para contrarrestar el acoso y el abuso en contra de mujeres pues no están bien fortalecidas, porque el alcalde está concentrado en el COVID-19, etcétera, etcétera, de todo lo que ya sabemos, y la Big Data. Entonces ellas venían incómodas y tomaron la decisión de apartarse de la coalición de gobierno en el Consejo de la Ciudad de Medellín. Posterior a ese anuncio, que lo hicieron a través de un comunicado, inclusive entre ellas muy democráticas, yo también digo pues que tanta democracia también es maluco, ellas se reunieron todas juntas, votaron por internet, entonces ellas votaron a favor para salirse de la coalición. Cuando hicieron el anuncio por redes sociales, porque ahora hay que cubrir Twitter para uno enterarse de las noticias fundamentales del gobierno, el señor Esteban Restrepo, secretario del municipio de Medellín, salió que bienvenidas a Independientes. De una manera pues muy sarcástica las invitaba a que se quedaran en la independencia como ellos, que fue el movimiento que avaló su proyecto político. Ellas pues se envalentonaron por esa postura, porque de manera sarcástica el secretario después borró el Twitter. Era un juego de palabras. Roger, le tengo un dato. Un juego de palabras, exactamente. Pero mire lo que es la contradicción. Todos los del Centro Democrático, salvo Alfredo Ramos, están felices porque en el plan de desarrollo les incluyeron todo lo que querían. Y Dora Saldarriaga, que estuvo apoyando a Daniel Quintero, hoy está incómoda porque no supuestamente le incluyeron lo que querían en el plan de desarrollo. Nadie sabe para quién trabaja. Y como dice Roger, ¿cómo es que dice? La comedido come de lo que está escondido. Entonces, yo creo que lo que le pasó a Estamos Listas, incluida Dora Saldarriaga, es la evidencia de la inexperiencia. Falta de manejo, porque a ellas, yo lo sé, a ellas desde la administración, primero les ofrecieron que tuvieran representación de primera línea con titular en la Secretaría de la Mujer y no quisieron. Seguro que les han dado una que otra cosita, alguna participación burocrática, pero como ellas están tan nuevas, pues creen que si aceptan un clientela en el gobierno, entonces van a estar muy amarradas o acondicionadas. Entonces yo creo que ahí ellas se enredaron por no votar. Estar en oposición es pasar hambre, eso es muy duro. Eso no es para todo el mundo. Eso es cierto. Sí, señores. Bueno, señores, Juan Carlos, ¿comentario final o qué? Bueno, comentario final. Todavía mire todo el tiempo que ha transcurrido y las tales mujeres que dijeron ser abusadas por el alcalde Daniel Quintero, ¿dónde están, pues, Rubén? ¿Se da cuenta por qué a veces cuando se lanzan informaciones? Pero yo digo en su momento, no, perdón, Rubén. En su momento yo dije, si la denuncia está, bueno, suéltenla pues. Como hizo la señora de Barranquilla, que ya denunció y dijo con nombre propio quién la había violentado sexualmente cuando tenía 6 años. Y ya está el hermano que es alcalde de Usaquén dándole al tema. Ahí es donde uno dice, pucha, esto no es un cuento de especulación, esto es con nombre. Vea, se cayó la cosa, no volvió a pasar nada. Es como si hubiera con el alcalde como que vamos a ver por dónde nos da papaya. Y el alcalde ha dado papaya, pero en cosas muy pequeñas, realmente. En cosas muy pequeñas. Porque ahí ya la plataforma de Medellín Me Cuida se nos salió de la mano, Roger. Ya la gente está contagiada, hermano. Ya no hay cómo medir los contagios, hermano. Ya hay que encerrarnos otro fin de semana porque ya no hay forma de medir. Ya esto se jodió otra vez. Así es. Bueno, y yo quiero terminar con una pregunta para la próxima. Frente a ver. Recuerden, muchachos, que nosotros íbamos a estar martes y jueves. Qué rico que lo decidiéramos, porque estas conversaciones son muy buenas y muy nutritivas. La pregunta que yo voy a hacer es, muchachos, ¿a ustedes qué les parece la decisión de la oposición en el Congreso de la República de rebelarse a propósito de desobediencia civil? De la presencia, no, de la presencialidad en el Congreso, ante esta situación que estamos viviendo pandémica, frente a esta amenaza a la humanidad, y están revelados pues que no, que tiene que haber presencialidad en el Congreso. Pues es uno como medio loco, medio suicida. Es loco porque... pero no falta quien acuda al derecho fundamental del derecho a la vida. Y lo que pasa es que, ¿cuál derecho a la vida, Rubén? Si presencialmente está arriesgando mal la vida. Claro, el riesgo es estar allá pegados unos con otros. Claro, por eso. Todos los congresistas que están ahora, contagiados. o van a construir un Capitolio mucho más grande para que cada uno de los congresistas se siente a 2 metros del otro. Y entonces, van a asistir unos, sí, y otros no. Pico y cédula en el Congreso, por decir algo. Pico y cédula. Y entonces a los que no asisten, la oposición, perdón, Juan Carlos, ya, el estado de opinión va a decir, inasistieron.
es un país muy complicado, muchachos. Oiga, y les cuento otra. Federico Hoyos se vino de la embajada en Canadá, que porque dicen que hasta el perro estaba aburrido con él allá, estaban aburridos los dos. Y se devolvió, es que como consejero del presidente Duque ya tiene COVID. Es que no, que se hubiera quedado por ahí en Canadá, hermano, y venís uno para este chicharrón. Y me contaron también de un caso en particular en la fábrica de licores. ¿Qué? ¿Qué pasó? Un caso positivo. Pero no diga quién, pero que cuente. Que es otra cosa que hay que debatir aquí. La fábrica de licores tiene una condición muy extraña, porque depende, y que supuestamente tiene una autonomía, pero depende de la Secretaría de Hacienda. Y están proponiendo, no, vamos a convertirla en un organismo público, pero empresa industrial y comercial del Estado, para que tenga una autonomía, porque esa situación que tiene hoy de depender de la Secretaría de Hacienda le trae muchos problemas a los trabajadores en materia de sindical y toda la cosa. Y yo la verdad creo, aquí para dar un último comentario, y yo creo que la manda te lo podemos atar, yo creo que sí debería ser una industria comercial. ¿Cómo es? Una empresa industrial, ¿cómo se dice? Industrial y comercial. Industrial y comercial del Estado. Sí, debería hacerlo. Ricardo Rosas, en Barranquilla, un abrazo para él también y a toda la gente que se unió, a Luis Carlos Mora, a Arbey Álvarez, Antonio Toro, mucha gente ahí se van conectando, don Roger. Sí, Roger, entonces nos vamos a pelear así, hermano, es que arrancamos peleando muy duro, hermano. Yo peleo con el de arriba, con el de al lado. Con el de al lado, no con el de arriba. Sí, con el de arriba, la señora y que, oiga, debe estar peleando con el de arriba. Es que el señor de arriba lo está sacando de quicio. Yo estaba pensando, hombre, yo no peleo con Dios. Claro, oye, está hablando de Dios. El de arriba, Dios. Bueno, Juan Carlos, hablamos. Muchas gracias. Hablamos, Roger COVID Alfonso. Rubén Darío, hablamos. En cuarentena, Un placer. Hablamos, estamos listos ahí. Alvin, muchas gracias. Alvin García, muchas gracias ahí atrás. Alvin, Totus. Roger, yo me despido. Totus Televisión. Yo me Roger despido Vélez se despide. a todos hoy Chao, a que felicidades, se conecten a las internautas 6 amigos. y a las 8.